todos, de alguna forma, la gran mayoría de los católicos por lo menos, estamos familiarizados con Sodoma y Gomorra, ¿no? Estas dos ciudades absolutamente perversas que terminan siendo destruidas por Dios con una lluvia espantosa de azufre, y que aparecen en el primer momento en Génesis 14, donde el libro del Génesis nos dice que Lot vivía en Sodoma, ¿no? Y después Lot moraba en Sodoma. Y luego en el capítulo 18 del Génesis nosotros sabemos la historia de la corrupción de Sodoma y Gomorra, de estas dos ciudades, donde, digamos, no había maldad ni corrupción específicamente sexual que no se realizara, y como cuando Dios manda a dos mensajeros, dos ángeles que van en forma de hombre para quedarse con Abraham, vienen pues los habitantes de Sodoma y Gomorra a tocar la puerta a decir: oye, queremos abusar sexualmente de ellos. Es directamente lo que pide. Y bueno, acá tenemos ese pasaje incomprensible, digamos, donde los grandes patriarcas dicen: no, ¿sabes qué? Mira, entretente con mis hijas. Y claro, ese es, digamos, un pasaje de la época, donde, digamos, hoy en día algunos de los biblistas modernos dicen, bueno, en realidad pues Sodoma y Gomorra, el hecho pues de que los patriarcas dijeran: bueno, mira, entretente con mis hijas para que no te metas con los ángeles de Dios, era en realidad un tema de hospitalidad, ¿no? Y esa es la lección de Sodoma y Gomorra, de que no se trata de una cuestión de sexualidad, sino de un tema de hospitalidad, ¿no? No soy un biblista, hermano, no soy un biblista. Sí sé lo que ha enseñado la iglesia tradicionalmente, lo que enseñan los padres de la iglesia, los comentarios de los grandes padres de la iglesia y de los grandes santos sobre el pasaje de Sodoma y Gomorra, y esta interpretación de que no tiene nada que ver con la sexualidad y todo que ver con la hospitalidad es un vómito, un eructo del actual racionalismo bíblico. Es más, muchas veces yo les he dicho: miren, ¿cómo se enteran ustedes de que su párroco o un sacerdote que está predicando es un racionalista bíblico? Lo sepa el párroco o no, es si dice una cosa, lo he dicho en el pasado, que en realidad el milagro de la multiplicación de panes y peces no sucedió, no aconteció, sino que en realidad fue el milagro del compartir, que ya las multitudes de 5,000 hombres, ¿no?, que estaban ahí escuchando al Señor, en realidad todos ellos tenían los pescados y los peces, los panes y los peces, y que todos los sacaron de su bolsillo. Entonces fue el milagro, entre comillas, con M minúscula, o sea, no hubo milagro, no, racionalismo bíblico, sino que fue en realidad el milagro con M minúscula de compartir. Qué lindo, qué romántico, ¿no? Qué película de Hollywood. Todos compartimos, kumbaya, nos agarramos de las manitos. No, fue un acto de la generosidad de Dios. Y el que predica diciendo eso es un racionalista. Bueno, ¿saben cuál es otra medida del racionalismo bíblico? Es cuando les digan esto: el Sodoma y Gomorra no tiene nada que ver con la sexualidad, tiene todo que ver con la hospitalidad. Es un mensaje de hospitalidad. Y Dios castiga a Sodoma y Gomorra, bueno, imaginariamente, porque nunca ocurrió, ¿no es cierto? Es parte del racionalismo bíblico. No hubo ninguna ciudad que fue destruida. Dicho sea de paso, yo no soy un biblista, pero sí les puedo decir que la arqueología bíblica ha encontrado restos de una ciudad o de ciudades debajo del Mar Muerto. Y como saben ustedes, la sal y el azufre hacen imposible para cualquier vida el agua del Mar Muerto. Y por eso una de las cosas divertidas que hacen algunas personas que van a visitar a Tierra Santa, me parece, digamos, bastante frívolo, pero parte de la diversión es que cuando uno se mete al mar de Tierra Santa, donde uno no puede, pues, meter la cabeza, poner los ojos por digamos, la acidez del agua, pero puede entrar un momento al agua, se da cuenta que uno puede
sentarse literalmente en el agua a leer un periódico, y es una de las fotos que se toman los turistas, porque el agua es tan densa por la sal y el azufre, en la que una persona, un ser humano, flota inmoderadamente, ¿no? Entonces, la idea de que hubo un Sodoma y Gomorra destruido por azufre no es tan descabellada cuando existen esos restos debajo de un agua que está tan contaminada de sal y azufre, donde la vida no es posible y donde el río Jordán va a morir, desemboca y no sale, ¿no? Entonces recibe agua fresca y la contamina en este mar muerto, que por algo se llama el mar muerto, pues está muerto, no hay nada vegetal o animal que pueda vivir en esa concentración de azufre, ¿no? Pero ahí lo dejo, no lo estoy presentando como un argumento, pero sí como un argumento en contra de los que dicen imposible que haya podido ser históricamente. No tienen la razón, es puro racionalismo bíblico. Pero quien diga eso, ese es un racionalista bíblico, porque es imposible no leer Génesis 18 y después Génesis 19, donde nosotros leemos, digamos, de que Dios mira hacia toda la tierra de aquella llanura, no sea Sodoma y Gomorra, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. O sea, había una pestilencia de este lugar, ¿no? ¿Y por qué quiero recordar la reflexión de Sodoma y Gomorra? Porque cuando nosotros pensamos en, wow, qué perversa debe haber sido esa ciudad, esas dos ciudades que merecieron la destrucción del Señor, ¿no? Nosotros deberíamos ser conscientes que ya no hay ninguna perversión que se cometía en esa ciudad que no exista en cualquiera de nuestras ciudades. Cuando vemos lo que ha hecho la ideología de género, cuando vemos cómo la ideología de género, si no ha sido la que ha generado todas esas perversiones sexuales, digámoslo, hermanos, son perversiones sexuales. Y el mundo quiere salirse con la suya diciendo, no, mira, los católicos están obsesionados con el sexo. ¿Nosotros los católicos estamos obsesionados con el sexo? O sea, buena parte del mundo vive obsesionado con las relaciones sexuales, que si el sexo es esto, si el sexo es el otro, definiendo a las personas no por sus brazos, por sus piernas, sino por su sexo, ¿no? Porque toda la ideología de género es al final redefinir ¿qué? El sexo. Eso es, ¿quién está obsesionado con el sexo? Y esa obsesión nos está llevando ahora, veía por ejemplo, el creciente número de académicos que están proponiendo que no se utiliza el término pedófilo, no, sino que se utilice en inglés el término minor attracted, ¿no? Y es paradójico porque el término en inglés, o sea, atraído hacia los menores, es exactamente lo que significa en griego la palabra pedofilia, ¿no? Atraído obsesivamente a los niños. Pero se quiere cambiar el nombre para que sea más suave. ¿Por qué? No porque ellos justifican, porque para todo hay justificación. Mira, si utilizamos el término pedófilo ya es un término que está satanizado, ¿no? Y hay muchas personas que tienen esa atracción y que no son pervertidos porque no actúan, ¿no? De acuerdo a su perversión. Entonces, miren, hermanos, nosotros no sabemos cuánta gente está sufriendo internamente porque siente esta atracción, pero sabemos que el que la aplica ese es un pedófilo. Y en consecuencia no tenemos ninguna razón para cambiar el término que nos haga las cosas más tolerables. Pero cuando existe esta creciente tolerancia, es porque ya se ha infiltrado en la sociedad la aceptación de esta práctica. Recordarán ustedes que no hace mucho hablábamos de cómo dos tesis de la Universidad de Chile, de dos gusanos que se creen intelectuales, proponían la normalización y permitir que los niños tuvieran disfrute sexual, entre comillas, sin la opresión, entre comillas, de los padres, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces,
Esto lo digo porque, primero, volvamos al concepto de Sodoma y Gomorra y comprendamos que este pasaje espantoso, que es del Antiguo Testamento, o sea, pre-redención de Jesucristo. Pre-redención de Jesucristo. Que este pasaje espantoso ya no es muy distinto de lo que está pasando en nuestras grandes ciudades, de las perversiones que se han ido sumando en nuestras grandes ciudades, de la cantidad de parafilias, ¿no? Es decir, de formas sexuales descompuestas que están acompañando ahora la complacencia sexual, sino que la diferencia está en que probablemente no toda la ciudad ha caído en eso, como se pone en superlativo, pues en el caso de Sodoma y Gomorra, donde recuerdan ustedes el diálogo, ¿no? de Yahvé Dios con que le dice, ya, ok, ¿sabes qué? Voy a destruirlo, y acá viene la gran negociación, pero Señor, si hay 60 personas, 70 personas buenas, no, 60, no, 50 personas buenas, no, 10 personas buenas. Dice, ya, al final Dios está dispuesto a salvarlo si hay 10 personas buenas. Después sabemos que la esposa de Lot se convierte en sal porque les dicen a los pocos justos que salgan de ahí, salgan de la ciudad, porque las ciudades van a ser destruidas y son destruidas con una lluvia de azufre, ¿no? Entonces, ahora nosotros ya no estamos esperando una lluvia de azufre y donde los buenos, digamos, tengamos que salir de la ciudad. Como explicaba San Agustín en La Ciudad de Dios, ahora la línea que divide al bien del mal se encuentra en el centro del corazón de los hombres, no entre la iglesia y el Estado, no entre los buenos y los malos, en el corazón del hombre. Y por eso la redención que trae Jesucristo es una redención de conversión. Esa es la nueva purificación, ya no la lluvia de azufre, ¿no? Pero el hecho de comprender que ahora estamos en unas nuevas Sodomas y Gomorras, que Sodoma y Gomorra no es una situación alejada e imaginaria, sino que es la realidad en la que viven muchos de nuestros hermanos, solo que ahora la nueva purificación es la purificación de la verdad, de la buena nueva, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no nos debe llevar a esperar el fin del mundo, la situación extrema y trágica, sodomítica, gorromítica, digamos así, de la realidad del mundo, sino que nos debe animar a ser todavía más celosos, a estar más en fuego por el Evangelio. Y en la medida en que estemos así, más en fuego por el Evangelio, en esa medida vamos a ser capaces de responder al llamado de nuestro Señor Jesucristo y de responder a la nueva purificación que Jesús ha establecido de las Sodomas y Gomorras del mundo, que es la purificación de la misericordia y del amor, que tienen que ser testimoniadas de manera urgente por católicos convencidos. Nosotros somos la lluvia de purificación, ya no de azufre y de sal, sino de amor, de misericordia y de justicia. Que tengas un buen día.